Toda esta semana se la hemos dedicado, prácticamente toda la semana, al caso Ayotzinapa, al secuestro y muerte de los estudiantes de Iguala. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Jorge Fernández platica hoy con el procurador Jesús Murillo Caram sobre asuntos que no había revelado antes a la prensa en el caso Ayotzinapa. 75 días de la barbarie en Iguala, como la califican algunos, y la consigna es la misma. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. ...75 días de una masacre que sumió a México en la incertidumbre, la impotencia, el dolor y la indignación. 80 personas involucradas directa o indirectamente en el ataque y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido detenidas por la Procuraduría General de la República. 16 de los implicados son miembros de Guerreros Unidos, el grupo criminal que, según la propia confesión de 3 de sus integrantes, llevó a los jóvenes a un basurero en el municipio de Cocula, Guerrero, donde habrían sido asesinados y luego incinerados. De esos 16, 5 ya están detenidos, pero el centenar de personas que podrían estar involucradas, 27 aún continúan prófugas, y según la PGR, de ellas 11 serían integrantes del grupo criminal. La detención ya de los autores materiales me completa, es decir, prácticamente primero tuvimos a los policías que detuvieron, y al mismo tiempo, prácticamente muy poco tiempo después, teníamos al líder de la banda y a los líderes intelectuales, que sin duda alguna son el presidente municipal y su esposa. Y nos faltaban los materiales, era el asunto más delicado, era lo que nos tenía en un espacio terrible. Cuando detenemos a los primeros autores materiales, cerramos el cuadro completo. Fue la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando agentes de Iguala al servicio de Guerreros Unidos secuestraron a 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero no solo eso, los uniformados también asesinaron a 6 personas, 3 estudiantes, 2 jovencitos que formaban parte de un equipo de fútbol y un civil. El 28 de septiembre, apenas horas después de lo ocurrido, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa habían huido de Iguala. Ante el fracaso del gobierno de Guerrero para vigilar al exedil y sus limitaciones para hacerse cargo del caso, el gobierno federal decidió asumir las investigaciones. ¿Por qué ocurre esto? Quizás una de las preguntas, hay varias preguntas en ese sentido, una de las preguntas que yo me hacía es ¿qué hacían los jóvenes de primer ingreso de la Normal de Ayotzinapa a 200 kilómetros de su escuela en Iguala? A ver, esa es una pregunta. La otra pregunta es ¿por qué tanta hazaña? Porque hemos visto hechos terribles en los últimos años, pero pocos, muy pocos, con tanta hazaña como esta. A ver, primero, yo he dicho que no tengo ninguna evidencia de que los jóvenes normalistas sean parte de ninguna cuestión criminal. Lo corroboran las declaraciones de quienes estuvieron en el momento de que los interrogaba el jefe del grupo delincuencial a los y ellos, después de un intenso interrogatorio, un fuerte interrogatorio para no usar más calificativos, no podían decir más que lo que ellos sabían, y alguno de ellos por fin se para y dice, bueno, el que nos trajo fue este, y este es el que sabe. Paran al que sabe y es el que empieza a decir que primero que les dijo a los jóvenes que iban a Chilpancingo a votear para venir a una manifestación el 2 de octubre y que no llegaron a Chilpancingo, se los llevaron directos a Iguala. En el camino ya les dijeron que iban a impedir que hubiera un evento político en el municipio, y eso es lo que los jóvenes sabían, no sabían más, no tenían mayor. Porque una de las tragedias es que, salvo unos pocos, todos eran chavos en su enorme mayoría de primer ingreso. Sí, es otra de las cuestiones que es una pista muy importante, porque cuando los autores materiales dicen que están buscando al que sabe, dicen es el único que tiene pelo. Todos los demás eran pelo largo. Sí, sí. Todos los demás eran pelones. Una de las primeras acciones para localizar a los normalistas fue la búsqueda de fosas clandestinas en la zona de Iguala. La primera, con 28 cadáveres, fue ubicada el 4 de octubre, muy cerca de Cocula. A la par se difundió un video de 13 segundos donde se observaba camionetas de la policía de Iguala trasladando a los normalistas. En
El 9 de octubre se difundió un informe del CISEN que estableció que el entonces alcalde con licencia José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, presunta operadora de Guerreros Unidos en Iguala, ordenaron al director de la Policía Municipal Felipe Flores frenar a los normalistas la noche del 26 de septiembre a como diera lugar, porque temían que interrumpiera el informe de labores de la presidenta del DIF municipal. El 15 de octubre, la PGR informó que 14 policías de Cocula participaron en la desaparición de los normalistas, junto con los 22 de Iguala, detenidos días después de los hechos. El jueves 23 de octubre, presionado por políticos y por la opinión pública, Ángel Aguirre Rivero pedía licencia como gobernador de Guerrero. El 29 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió en privado con los padres de los normalistas. Y el 4 de noviembre, en una vivienda de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, la Policía Federal detuvo a José Luis Abarca y su esposa, señalados como autores intelectuales del ataque contra los estudiantes. Él fue trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México, acusado de delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Y María de los Ángeles Pineda fue puesta bajo arraigo 40 días, mientras la PGR obtiene más evidencias en su contra. El 7 de noviembre, la presentación de las declaraciones de 3 operadores de Guerreros Unidos marcaron un antes y un después en el caso. Y es que 3 detenidos de Guerreros Unidos confesaban cuál había sido el verdadero destino de los jóvenes de Ayotzinapa. Declaran que en la brecha que lleva al paraje Loma de Coyote, recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración en más de 40 personas. Afirmaron que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y que algunos de los restos fueron colocados en bolsas de basura que luego fueron arrojadas al río San Juan, en el mismo municipio. ¿Cómo llegan al basurero? Porque los policías dicen que entregan... Cuando detenemos a los autores materiales, esos son los que llevan al basurero y ahí sí ya... Los policías son los que informan. Los policías les entregan a los delincuentes. Pero ellos dicen que les entregan a los delincuentes e indican quiénes son los delincuentes. Quienes se los entregaban era al pato, al bimbo, puros apodos. Los primero la identificación de los apodos con los delincuentes y luego después la detención de los delincuentes. En el momento que me informan que uno de los delincuentes declaraba que había sido en el basurero, yo me arranco al basurero. En el basurero me entero que la declaración continuaba y que los habían tirado en el río. Ahí solicito de inmediato a los buzos de la Marina y mando. Los peritos estaban trabajando en el basurero. Entonces ya envío otro grupo de peritos a sacar las bolsas. 100 gentes había ahí que sacan las bolsas, los residuos, y entonces prácticamente cerramos completamente. Hay también quien dice que es imposible que eso haya ocurrido porque los vecinos de la zona hubieran visto la hoguera y hubieran advertido. Evidentemente quien dice eso no ha ido a la zona. En kilómetros a la redonda no hay una sola casa. Tuvimos oportunidad de ver unos videos de la zona y efectivamente no hay nadie. Y no se ve la barranca, hay que meterse exactamente en el ángulo que entra para que se vea. Es absurdo también. Como absurdo es el planteamiento que decían que no podía haberse quemado de esa manera ahí porque no se daban los grados de temperatura necesarios. Me dicen los peritos que una llanta se quema a 1500 grados y huellas de llantas hay muchas, como pueden verse en los videos. Para confirmar la identidad de los restos, la PGR decidió enviar a una de las instituciones más prestigiadas en materia forense, la Universidad de Innsbruck, en Austria. Mientras tanto, los padres de los desaparecidos decidieron no solo mantener, sino intensificar las movilizaciones. El 6 de diciembre, la Universidad de Innsbruck, pero también los peritos argentinos que colaboran en las investigaciones, confirmaron que las pruebas de ADN realizadas a un hueso y una muela correspondían a uno de los normalistas. La información fue avalada por la PGR. Que la muestra ósea de estudio corresponde a Alexander Mora Venancio, estudiante normalista de 21 años de edad, quien pertenece al grupo de desaparecidos de los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. A 75 días de los hechos de Iguala, aún hay muchas preguntas por responder. Las versiones son muchas, pero poco lo confirmado. ¿Qué es lo que viene en la investigación? Hay una verdad... Localizar a todos. Yo no sé si es la palabra correcta, pero hay una suerte de verdad jurídica, ¿no? Ya con los resultados de ADN, algunos otros resultados llegarán, viene toda la parte de ADN mitocondrial y demás que se tiene que realizar, pero se puede ya establecer un caso
una suerte de verdad jurídica y transitar el resto de la investigación sobre este punto? Una relativa verdad jurídica hasta este momento, porque no puedo determinar el número de quienes fueron asesinados. Y en algunos casos ni siquiera hasta la personalidad. Por eso es tan importante continuar con las aprehensiones. Por eso es tan importante detener a los autores materiales. Y a los intelectuales, a los que manejaban desde lejos, a los operadores de lejos, para tener una versión completa, o más completa por lo menos, de lo que sucedió. No ha quedado bien claro por qué esa fatídica noche 49 personas perdieron la vida. Y las investigaciones seguramente poco a poco irán dando luz sobre el tema que sin duda es un parteaguas en la historia reciente de México. ¿Te sientes satisfecho de la investigación? A ver, nadie puede sentirse satisfecho de ver un acto tan brutal como este. A ver, tú me preguntabas hace un momento y tienes toda la razón, ¿cómo puede suceder esto? No puedo entender un nivel de estupidez. De saña. No claro, puedo entenderlo de otra manera. Entre gente tan joven, de los dos lados. Sí, algo está mal. Algo no. Eso cuando uno ve la declaración de los autores materiales y pareciera que están hablando del juego de América Tigres, ¿no? Y están hablando de cómo mataron, quemaron, destruyeron. Un drama terrible. Claro. Que no se los ven ni afectados. Sí. Es esto lo que tenemos que encontrar una salida. Y no es una salida que pueda dar solo el gobierno. Es una salida que tenemos que hacer en conjunto con toda la sociedad. Desde luego que la responsabilidad mayor recae en el gobierno, pero tiene que participar una buena parte de la sociedad. Hay un problema educativo que no tiene que ver solo con las escuelas, que tiene que ver también con el entorno familiar, con la convivencia social. Y esta es la entrevista muy personal que hizo Viviana Belsazo con el procurador Murillo Caram. Nos encontramos el día de hoy con el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Muchísimas gracias por esta entrevista muy personal. A sus órdenes. Procurador, ¿este ha sido el cargo más difícil que ha tenido? Es muy difícil medir la dificultad de un cargo en razón de una o de otra cosa. Yo creo que es uno de los que tienen mayores retos y complicaciones, pero difíciles he tenido varios. Bueno, porque empezó una carrera desde muy joven, ha pasado desde oficial mayor en la Secretaría de Agricultura, gobernador. Desde oficial mayor en una presidencia municipal. Y después, empieza también, es procurador, está en la Secretaría de Gobernación, estuvo también de subsecretario. De veras, ¿qué ha sido lo que más le ha llamado la atención de este nuevo cargo? El reto, la transformación. Es un cargo en el que la transformación es casi prácticamente total, porque hay un procedimiento penal nuevo que aplicar y para eso hay que preparar no solo a los elementos de la Procuraduría, sino a las policías, al Poder Judicial, a los defensores de oficio, a los litigantes, para un procedimiento nuevo. Pero no solo eso, se transforma la Procuraduría en Fiscalía con características distintas, y no solo eso se transforma, se están generando los centros de educación dentro de la propia Procuraduría, los centros de formación profesional, en donde lo que tenemos que transformar, que es lo más difícil de todo, mentalidades. Haberle tocado un caso durísimo que fue este caso de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos. Declaraba el almirante, el secretario de la Marina, hace unos días, que él se sentía muy frustrado y muy triste, que a pesar de toda la investigación, de haber dado los resultados, que haya sido finalmente el crimen organizado quien haya acabado la vida con estos muchachos, finalmente la percepción de la gente sea que el gobierno no está trabajando. ¿Cómo se siente usted con respecto a esta investigación? Porque además de todo, es imposible que pueda regresar con vida a estos 43 jóvenes porque no está en sus manos. El día que pueda hacer eso, dejo de ser procurador. No es ese el punto, pero sí es un reto. Y entonces se convierte en algo que vale la pena hacer. A ver, vamos a platicar un poco más de la vida del procurador. Te casas jovencísimo, 17 años. Sí. ¿Cuántos años llevabas ya con la novia? Uy, pues yo creo que uno. No estoy seguro, a lo mejor aquí no. ¿Y tienes 4 hijos? Sí. A ver, ¿te llevas muy bien con los 4? Todos son de personalidades muy distintas. Sí. Pues me llevo bien con ellos.
habría que preguntarles a ellos cómo se llevan conmigo. ¿A qué horas los ves? Porque yo sé que ellos son distintos, pero yo también. Debo ser más difícil yo para ellos. Porque yo sé que sí tienes tiempo, eres un papá presente, muy desde donde estás, como trabajas, pero si necesitan cualquier cosa, siempre estás en contacto con ellos. Yo de lo único que me he arrepentido es el tiempo que no le dediqué a mis hijos. Porque es irreparable. El tiempo que, en tiempos más difíciles, tuve que estudiar. Me titulé ya casado con hijos. Mis 4 hijos fueron a mi examen profesional. Tenía que trabajar y tenía yo 2 trabajos porque con uno no daba. Y además tenía que estudiar, estaba en la carrera. Entonces, pues prácticamente era muy poco lo que los veía. Pero aún así eras un papá que podías resolver. Te hablaban por teléfono, papá, necesito que me apoyes en esto, que hagamos esto. Jamás he dejado de contestarles una llamada o jamás he dejado de aprovechar un momento. Pero son muy pocos momentos para una vida. Pero además de todo tienes varios nietos. 8. ¿A ellos les has podido dedicar un poco más de tiempo? Me imagino que tampoco. Pues yo creo que no mucho, pero sí un poco más de atención que la que le tuve a mis hijos. Es increíble, pero es cierto. ¿Tiene tiempos libres el procurador? Sí, cómo no. A veces hay 3-4 horas en las que uno puede hasta leer un libro. ¿Qué libro lees? El que tenga a la mano y el más sencillito, que no me complique mucho la vida. Antes me metía yo, cuando leía me ponía a investigar. Hoy ya, agarro lo más fácil y lo que más me tranquilice. ¿Música? ¿Cuál te gusta? Generalmente es música que me tenga en paz, que me tranquilice. ¿Vives muy estresado o sabes controlar? He vivido así toda mi vida, así que es mi forma de vivir. No podría yo decir si es estresado o no estresado. ¿Qué tipo de comida te gusta? Claro, las fritas. Yo me como todo lo que esté frito. Si no está frito no me gusta. O sea, soy de fritangas. Y de tortas. ¿La bebida? Pues ahora, antes eran refrescos, ahora tomo agua de algo. A ver, eres procurador de justicia y hemos visto que finalmente en muchos casos hay corrupción más abajo. ¿Qué se va a hacer para poder coartar toda esta corrupción para que finalmente el trabajo que están haciendo más arriba pueda salir? Es un trabajo, a ver, pareciera fácil decir acabar con la impunidad, la corrupción, detener a los corruptos. No es suficiente. No es difícil, pero no es suficiente. El problema de la corrupción hay que combatirlo desde antes de que se cometa la corrupción. Hay que evitar que haya corruptos desde el principio, hay que prevenir la corrupción. Y esto requiere de medidas educativas, de medidas sociales, de reglas de convivencia, de ejemplos familiares, de escuelas capaces. O sea, es muy complejo, es una transformación total. Es cambiar una mentalidad. Te lo digo porque eres un hombre durísimo con la mentira. Siempre a tus allegados, a tus más cercanos, a tus hijos, siempre les has enseñado a ser rectos y no decir una sola mentira. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente que está abajo sí acaba mintiendo? El que me miente, depende del tamaño de la mentira, o se va a la cárcel. Sin la menor duda. Saben bien aquí que lo único que no pueden hacer es mentir. ¿Eres rencoroso? No creo. No sé. Eso tendría que calificárseme desde afuera, pero no lo creo. Procurador, además de la cárcel, ¿cómo sanciona la mentira? Pues depende del tamaño de la mentira, ¿no? ¿Y si alguien querido usted le miente? Pues me duele mucho. Pero sigo aplicando la respuesta en función del tamaño de la mentira. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario, muchísimas gracias. Y los impresentables de la semana, como siempre, los tiene Selene Ávila. Ay, godines, no me amueles. El juez jamás imaginó que uno de los godines de su oficina iba a dar el pitazo. Se le olvidó que los resentidos siempre grillan o cantan y que un godín, por inofensivo que parezca, no lo es tanto cuando su aplastante realidad de godines lo ha asfixiado. El señor Godínez llega todos los días a la oficina en Metrobús y Metro, con lo que ello implica viajar parado entre apretujones y olores variopintos. Godínez checa su tarjetita con angustia. Si el reloj marca retardo, maldita sea, ya no habrá estímulo económico por puntualidad. Se frustra. El dinero, súper clásico y mega obvio que nunca le alcanza. A la hora de la comida calienta los alimentos que su mujer le prepara en un tupper. Los mete al viejo microondas de la oficina que su jefe, el juez, les regaló en una Navidad hace varios años. ¡Wow!
Qué marro, un horno para la colectividad, ni siquiera para cada empleado. Bueno, el horno está asqueroso y trae un falso porque a veces no jala. Y si no jala, ya le tocó comer frío. En contraste, el mandamás de esa oficina, el juez Alfonso Javier Flores Padilla, titular del Juzgado Tercero de Distrito Auxiliar de la Primera Región con sede en el Distrito Federal, especializado en demandas de extinción de dominio promovidas por la PGR para quedarse con bienes relacionados con delitos federales graves, de vez en cuando asiste a trabajar. Y cuando va al juzgado, lo hace en autos de lujo y con chofer. Huele a loción fifí y sus trajes más sencillos, mínimo, son de Hermenegildo Seña. El Consejo de la Judicatura Federal ya investiga al juez por enriquecimiento inexplicable. Y todo comenzó porque alguien, un godín, denunció que este juez, Alfonso Javier Flores, es un hombre de mundo, literal, porque se la pasa viajando al extranjero, sabrá Dios con recursos de qué procedencia, y en horas laborales. Y mientras el juez paseaba en la oficina, un ejército de godines sacan la chamba. Al señor juez, que durante años fue el primer y único encargado de tramitar casos de extinción de dominio contra la delincuencia organizada, le encontraron varias mansiones, propiedades millonarias, autos de lujo, transferencias también millonarias y familiares con casitas de 14 millones de pesos. Mientras el Consejo de la Judicatura Federal investiga al juez, lo suspendieron sin goce de sueldo. Faltaba más que al desgraciado todavía le pagaran, espetó Godínez, entre dientes y sintiendo un odio horrible que le recorre todo el cuerpo. Su cuerpo cansado de la vida sedentaria, las malpasadas, las preocupaciones y de ver al impresentable de su jefe darse la gran vida, mientras él ahí va, sorteando los avatares que padecen los empleados del tabulador más bajo del mundo godínez. Y el documental de la semana, como siempre, con Jimena Urrutia. Hola Jorge, hola Viviana, muy buenas noches y buenas noches a todos ustedes los que nos acompañan. Gracias de verdad por estar aquí. Pues hoy les voy a platicar de un documental que es sin duda uno de los grandes documentales que existe. El director es ni más ni menos que Werner Herzog, y para aquellos que no les suene familiar, déjenme decirles que este es el director de Fitzcarraldo, por ejemplo, o de un documental del que hablamos hace no mucho, La Cueva de los Sueños Olvidados. No sé si lo recordarán, un documental filmado en 3D que nos llevó a conocer unas cuevas en Francia que tenían algunos dibujos que realmente pocos conocen y que el director nos mostró de manera sublime. Bueno, hoy vamos a hablar de Grizzly Man, otro documental de este realizador que sin duda es quizá uno de los más importantes que existen hoy por hoy en el cine en el mundo entero. Este hombre nos ha llevado a conocer historias tremendas e incluso ha estado aquí en México filmando en alguna ocasión una película llamada Aguirre, la cólera de Dios, una película que protagonizó en su momento Elena Rojo. Pero bueno, entrando a Grizzly Man, hablando de este documental, este nos lleva a conocer la historia de un hombre que insiste durante muchos años en relacionarse de manera casi humana con unos osos que son capaces, pues básicamente de arrancarle la cabeza a cualquiera que se le ponga enfrente. Estos osos que son precisamente conocidos por ser sumamente agresivos, y Herzog se acerca a este hombre que lleva 13 años ya conviviendo con ellos, prácticamente en un descampado, en una tienda de campaña, a la intemperie, y realmente la relación con este hombre, no solamente con los osos, pero también con la cámara, empieza a ser sorpresiva conforme el documental va avanzando. Herzog tiene una manera muy particular de filmar esta película, puesto que nos va mostrando los personajes de diferentes maneras. Normalmente cuando uno se sienta frente a una cámara adquiere una postura o se viste de algún personaje, que es lo que sucede sin duda alguna con su protagonista. Sin embargo, él elige mostrárnoslos en planos largos que empiezan antes de que la entrevista arranque o terminan mucho después de que esta ya culminó. Y la realidad es que vamos conociendo a estos personajes que por momento hasta se asemejan entre ellos gracias a esta forma de montar la película que tiene Herzog. Montar me refiero a la edición de la película,
Y además, bueno, nos va mostrando por un lado este lado casi infantil de un hombre que ha renegado un poco de su sexualidad, sin embargo, pues ya la aceptó como tal, pero de un hombre que también, por otro lado, se empeña en buscar el lado humano de un animal que finalmente termina devorándolo, que lo lleva a una muerte tanto a él como a su novia cuasi terrible. Y este documental nos va a mostrar cada una de esas partes, cada uno de esos momentos del personaje, lo cual lo hace sumamente rico. Y es que eso es lo que pasa cuando un gran director se pone detrás de una cámara a retratar personajes que son tan distintos a nuestro cotidiano. Ahí lo tienen, Jorge, ahí lo tienes, Viviana. Ojalá se pongan a ver Grizzly Man. Fue uno de los grandes documentales que ha realizado Herzog, así que vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias y regreso con ustedes al estudio. Gracias, Jimena. Y ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos, Jorge, que descanse, que tenga un gran fin de semana y lo esperamos nuevamente el lunes aquí en Todo Personal. Hasta pronto. Gracias, Viviana. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.